Muy buenas noches Buenas noches. a todos los que nos acompañan los miércoles de estudio bíblico. Como decíamos el domingo, estamos en la semana dentro del cristianismo más movida y más importante en cuanto a lo que a recordar se refiere. Porque definitivamente si de recordar se trata, debemos hacerlo domingo a domingo y día a día. Debemos tener en nuestra mente presente todo el tiempo la cruz, la cena, la piedra movida. Y también tenemos que tener presente la promesa de su venida. Porque si algo vamos a repetir en su venida es esto, la cena del Señor. Pienso que será la primera cosa que el Señor hará con su iglesia. Sentarnos a su mesa donde dice Él que adereza banquete en presencia de quienes nos angustian. Hoy es nuestra oración que en medio de sus angustias, de nuestras angustias, ya sea por salud, ya sea por dinero, ya sea por relaciones, cualquiera sea la angustia que nos aqueja, hoy oramos en el nombre de Jesús que esta mesa que la ha servido el Señor la tenga aderezada para ti con el milagro que esperas, con la respuesta que anhelas, pero ante todo con la revelación de su presencia, con la revelación de quién es Él. Amén. Y quiénes somos nosotros en Él. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, amén. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por el regalo precioso, Señor, de sentarnos a tu mesa, Señor. Cada domingo es una invitación a sentarnos a tu mesa. Pero cada vez que nos sentamos, Señor, y somos conscientes de la vida, somos conscientes del regalo de la familia, somos conscientes del regalo del otro, pero sobre todo, Señor, tú nos haces conscientes de tu presencia, Señor. Ese es un regalo maravilloso de tu gracia, Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que podamos entender a través de la enseñanza y la revelación la profundidad de lo que hiciste, Señor. Hace más de 2000 años, antes de sufrir, Dios, en la cruz del Calvario, azotes, espigas, blasfemias, dolor, injurias, abandono. Y todo lo sufriste, Señor, por amor. Todo lo sufriste por obediencia. Todo lo sufriste, Señor, porque estaba desde el principio determinado en que vendrías y te humillarías a nuestra condición para pagar el precio de nuestro pecado. Gracias, Señor. Gracias por tus enseñanzas, mi Señor y mi Rey, que aún siguen vigentes, Señor. Amén. Gracias porque tu enseñanza la acompaña tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu en nosotros, Dios. Tu Espíritu que trae revelación y trae sabiduría para discernir y comprender los misterios que nos fueron ocultos hasta que tú te hiciste real, Señor. Hoy oro que en nuestra mesa, en el interior de nuestras vidas, tu realidad se manifieste, Señor. Se manifieste con tu presencia y se manifieste con tu poder. Pongo delante de ti, Señor, la vida de cada uno de los miembros de mi familia, presente y lejana. Los miembros de nuestra iglesia, presentes y a larga distancia, Señor. Y de manera especial esta noche, Padre, ponemos delante de ti a Sheila, Señor, la niña de 10º grado de CCA, Señor, que está en la unidad de cuidados intensivos, batallando, Señor, por su salud, por su sanidad. Enviamos hoy palabra de sanidad sobre sus neuronas, sobre su cerebro, sobre su sistema respiratorio, su sistema nervioso, sus coyunturas, sus huesos, su sangre, amén. Sobre cada parte de ella. Enviamos tu palabra, Señor, tu palabra que creemos, Dios, descansamos en ella. Tu palabra que dice que en tus llagas llevaste toda enfermedad y rompiste el poder de la muerte, Señor, para levantarnos contigo en victoria, Señor. Gracias, mi Dios, por el regalo precioso de la unidad de la familia de Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque no hay lengua, no hay división, no hay océano que separe a tu iglesia, Dios.
porque tú eres la cabeza y nos unes para ser uno contigo y uno con el Padre. Gracias por el poder de tu Espíritu que se manifiesta, Señor, para traernos la verdad que nos libera, Señor, para llevarnos al camino, Señor, correcto, Señor. Gracias, mi Señor y mi Rey. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy volví a los miércoles, me encanta poder estar al lado de mi maestro, mi pastor y mi esposo, porque de verdad que es un regalo de las primeras cosas que aprendimos cuando el Señor nos sacó de la congregación donde estábamos y nos llevó a estar en la intimidad de nuestra casa, fue a valorar la mesa. Y de las cosas que empezó a desintoxicarnos y a quitar, a desaprender, porque definitivamente cuando una cosa es la historia que tú tienes con la escritura y otra es la historia que el Espíritu Santo escribe cuando hay la revelación de la palabra. Porque hoy escuchaba a alguien que decía algo súper valioso, dice, no es lo mismo la escritura que la palabra, porque la palabra es Cristo y es en la palabra donde hay vida. Amén. Hay vida, por eso la palabra de Dios dice que la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo es letra muerta. Hasta que el Espíritu, es tan impresionante la necesidad del Espíritu Santo, que cuando ven a Cristo resucitado, Tomás, Pedro y todos aquellos que se regresaron a su labor de pescadores después de haber estado face to face con el Señor Jesús, ya decían, listo, sí, está resucitado, vamos, hagamos algo con esto. El Señor les dijo, wait a minute, wait tantico, espérense hasta que venga el Espíritu Santo. ¡Wow! Es increíble que nosotros nada podemos hacer desde nuestra propia iniciativa, ni bajo nuestras propias fuerzas, ni bajo nuestra propia creatividad. Dios no nos llama ni a ser fuertes en nosotros mismos, ni a ser creativos, sino a ser dependientes. Y Dios siempre va a poner en tu vida palabra que te lleve a parar y depender del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, esperen y reúnanse. Es increíble, el Señor le dijo, reúnanse en el aposento alto, en ese lugar señalado y esperen a lo que va a acontecer. Y es allí, en ese lugar, donde el Espíritu viene y los capacita. Mi querido amigo, mi querido hermano, quiero decirte que todo el conocimiento sin la capacidad del Espíritu Santo es nada. Podrás gloriarte de una obra propia, de un edificio, de un montón de followers, de un montón de seguidores, pero jamás podrás disfrutar de la miel y del verdadero pan que es Cristo. Nosotros no estamos llamados a tener buenas ideas ni buenas intenciones, sino a ser dependientes. Y es el Espíritu Santo en nosotros quien nos lleva a vivir en una completa dependencia. Porque es el Espíritu Santo el que nos revela las verdades, la verdad de Cristo. Y hoy es muy especial porque vamos a celebrar la Cena del Señor. La Cena del Señor para nosotros fue algo tan revelador, porque para nosotros significó el abrir los ojos a la verdad del cuerpo y la sangre de Cristo, del sacrificio del Señor y del poder de sanidad que hay en la Cena del Señor. Esa parte teológica y profunda, yo sé que la tiene mucho mejor argumentada y clara mi esposo, pero quiero hablarte de algo que el Señor hablaba a mi corazón con respecto a la cena. La cena es algo que tiene una connotación de intimidad. Tú puedes decir que eres amigo de un mundo de personas, decir que tienes un montón de gente que te sigue en las redes sociales, pero tú no invitas a tu casa sino a aquellos que consideras íntimos, aquellos que consideras tuyos. Así que la mesa y la cena del Señor tienen una connotación de intimidad. Y no hay nada más precioso para la revelación que la intimidad.
Por eso es tan preciosa y tan valiosa la intimidad de la pareja, porque en la intimidad se revelan las cosas bonitas y las imperfecciones. Pero resulta que cuando nosotros intimamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo vamos a quedar maravillados y extasiados de la plenitud de la gloria, de la perfección y de lo grande, omnisciente, omnipotente, omnipresente que es nuestro Señor. Así que hoy te invito que te sientas que estás sentado en la mesa del Señor. No sé dónde estás en este momento, si en el carro, si en tu casa, si en medio de alguna situación difícil, aún en el hospital. Pero hoy quiero que aceptes la invitación del Señor Jesús a sentarnos a su mesa. De las cosas más lindas del Salmo, creo 91, dice que Él adereza mesa en presencia de los angustiadores. La mesa tiene una connotación espiritual. La mesa es el centro de la familia, la mesa es el centro de la amistad, la mesa es el centro de la relación. Dios no nos manda. Miren, yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi mamá no le permitía a la niña que nos ayudaba en la casa a sentarse en la mesa. Y me parecía tan desplicente, tan humillante, me parecía tan horrible porque marcaba una diferencia. Y para mí eso no lo había y siempre fue un motivo de incomodidad. Porque todos recibimos del Señor la invitación a sentarnos a su mesa. Pero es una decisión podernos sentar a su mesa. Y es tan hermoso porque después de que el Señor nos invita a sentarnos a su mesa, cuando el Señor hace la cena del Señor, antes de hacer la cena del Señor, antes de compartir, ¿saben qué hizo el Señor? Lavó los pies de sus discípulos. Y cuando hacemos alusión al lavatorio de los pies, me imagino, ok, aquí en mi mesa hay unas sillas altas, pero en el contexto de la cena, las sillas no existían, existía el piso y no existían zapatos como los vemos ahora, sino los pies de cada uno tenía estiércol, tenía barro, tenía un montón de cosas que lavarle los pies significaba la situación más humillante para una persona. Pero si Dios ya se había humillado al hacerse hombre a través de Cristo, el lavatorio de pies era algo más que nos mostraba la inmensidad de su amor. Y el Señor dice, es tan hermoso porque la enseñanza de esa escena dice, así como yo he hecho con ustedes, así hagan ustedes los unos con los otros. Y casi siempre entendemos así hagan, sírvanse. Y creo que de ahí salió esa mentira diabólica del que no sirve y a la iglesia se tiene que ir a servir. La iglesia no se creó para llenarla de siervos. La iglesia es una institución creada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para que se congregaran y se hicieran una unidad los hijos de Dios. Así que si hasta hoy has creído que si no sirves, rompe con esa mentira a través de sentarte a la mesa de Dios, a la mesa del Señor y ver cómo el Señor lava tus pies una vez más. No para mostrarte que debes servir, porque si algo sabía el pueblo judío era ser siervos, serviles. Su mentalidad era de siervos. Dios les estaba mostrando en ese momento de la cena, del lavatorio de pies, que la misma gracia que Él estaba extendiendo a Tomás que lo iba a negar y le lavó los pies, a Tomás que no iba a creer en Él, a Pedro que lo iba a negar y a todos los demás discípulos que lo iban a abandonar en la cruz, les estaba mostrando gracia, porque ese es el mensaje del Evangelio, porque la gracia no es un concepto ni un movimiento, la gracia es una persona y ese es Jesús. En la cena del Señor, previo a compartir el vino y el pan como lo hizo el Dios mismo, Cristo mismo, les lavó los pies para enseñarnos a extender gracia sobre gracia. Quiero que traigas a tu memoria aquello que te está importunando con aquella persona, con aquel familiar, con aquel
jefe, con aquel consiervo que tienes en tu corazón y dices, es que me duele. Y hoy siéntate a la mesa del Señor para liberarlo y lavar sus pies en perdón, en restauración, en olvido, porque a eso nos llamó el Señor. Y en esa cena, en Lucas, hay un transcurso de tiempo y de momento entre lo que habla Lucas en Lucas 22, del 7 al 20, y lo que se escribe en Hechos, en Hechos 2, del 46 al 47. Voy a citarlo rapidito. Mira lo que dice en Lucas 22, desde el versículo 7. Dice la última cena. Dice, llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua, para que podamos comerlos juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado, oigan pues, su significado, hay algo que no había sido revelado, su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, oigan esto que fue antes de ir a la cruz, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es increíble porque Dios está trayendo una revelación de muerte. Porque la memoria es por algo que ya pasó, algo que se fue. Él les está diciendo, voy a morir. Y acá dice en el versículo 20, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Aquí el Señor les revela que hay un nuevo pacto. Hasta ese momento todos conocían el pacto de la ley. Y Dios les estaba hablando de una nueva plataforma, de un nuevo pacto. Cristo estaba instituyendo un nuevo tiempo. Y busqué en el diccionario qué significa instituir. Instituir significa fundar una obra. Significa establecer algo nuevo. Y significa darle principio. ¡Wow! Miren todo lo que implica la cena del Señor, lo que es recordar la cena del Señor. Cuando tú estás tomando la cena del Señor, estás recordando que Cristo abrió una nueva temporada. Que Cristo vino a darnos un nuevo mensaje. Que Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Si tú no entiendes eso en la cena del Señor, te vas a perder los beneficios de la cena del Señor. Y mira lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 46-47. Esto pasó con Jesús. Mira que el Señor es tan precioso como Cristo valora la casa, la intimidad, la mesa. Mire lo que pasa en Hechos 2, 46-47. Habla de, y se titula,
los creyentes forman una comunidad. ¿Dónde se forma la comunidad? Cada domingo que tenemos unos parqueaderos. En Estados Unidos tú no puedes hacer una iglesia si primero no tienes parqueaderos. Y una vez te digo, ¿cierto? Pensamos que la iglesia se forma por la cantidad de parqueaderos, por la cantidad de sillas que tenemos, por la cantidad de servicios que vamos a hacer, cuántos servicios, cuántos attendants hoy, cuántos se bautizaron. No. Mire dónde realmente se forma la comunidad. La comunidad no está dada por el espacio y las sillas. La comunidad está dada por las casas, las mesas y la comunión. Común unión. Mire acá. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. ¡Wow! Entre ellas, escucha esto, entre ellas la cena del Señor y la oración. Si tú vas a orar, que haya comidita. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo. Así es que el Señor quiso que fuera su iglesia. Porque la comunión, el poder compartir el pan, es darle importancia también al otro. Miren, en mi iglesia almorzamos todos los domingos. Y yo siempre les digo que no es porque la gente no tenga para poder irse a comprar un plato de comida. Pero ¿saben qué pasa? De pronto hay muchos que tienen con qué comprársela, pero siempre están solos. Y en esa comunión, en esa mesa, cuando se sirve el pan y se comparte lo que el Señor nos ha provisto, se genera un vínculo eterno que se llama amistad. Porque en el cielo ya no va a estar el pastor fulano de la congregación sutana con sus líderes. Vamos a estar amigos. Amigos. Si tú quieres ver una iglesia viva, mira si tú eres amigo no conocido del pastor ni aquel que usa el pastor, sino eres amigo del pastor. Si eres amigo de los que allí se congregan. Si saben si vives, si mueres, si ríes o si lloras. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas, pilas con esto, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad Cristo, los que iban siendo salvos. ¿Qué poder hay en compartir la mesa, la comida y la cena del Señor? Es increíble. A mí me impacta cuando habla que los apóstoles, los seguidores del Señor, iban haciendo muchos prodigios y milagros. Y a veces nos quedamos en el deseo de ver los prodigios y milagros. Pero no trascendemos a lo verdaderamente importante. La palabra de Dios dice que Cristo es el pan de vida. Amén. Y necesitamos comer de ese pan de vida. La iglesia, Cristo la creó para repartir el pan de vida que es Cristo, no solamente a través del pastor, no solamente a través de los líderes, sino a través de cada creyente. Nuestro llamado es a compartir el pan de vida y a través de la institución de la Cena del Señor, donde recordamos que la sangre es un símil, ¿se dice? Símbolo. Es símbolo de su sangre y el pan de su cuerpo. Podemos compartir esta verdad y esta realidad con poder, porque Él dijo que venía y vino, que a través de su sacrificio nos perdonaba y nos perdonó, nos justificó, nos salvó y nos santificó, pero Él también dijo que volvía. Y es por eso que la iglesia debe seguir recordando y en memoria de Él haciendo la cena del Señor.
Mire que el Señor no instituyó los milagros como algo central dentro del cristianismo. Los milagros son señales, son añadiduras. Y hoy escuchaba también, dice, los que comieron, los que vienen a Cristo para comer y saciar su hambre material, en algún momento van a volver a tener hambre. Los que han venido por una sanidad, en algún momento van a volver a enfermarse. Y aún los que han resucitado, en algún momento tendrán que morirse. Por eso los milagros no son una institución, son una manifestación. Pero la cena del Señor es una institución. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor, Cristo se revela a sus discípulos y se revela a nosotros, mostrándonos una nueva temporada en nuestra relación. Porque dice su palabra, que es Cristo quien nos vino a poner en una correcta relación con el Padre. Ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, podríamos llegar a tener una correcta relación, porque Dios no tiene comunión con el pecador, sino a través de Cristo, que nos libera de la condenación. Ya no ve a Memo, ya no ve a Miriam, ya no ve a Mariela, Olguita, sino ve a Cristo en nosotros. Así que, mi querido hermano, hoy te exhorto en amor para que al final, cuando tomemos en memoria del Señor el vino y el pan, lo hagamos correctamente. Porque esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Cuando nos decían antes de la cena, es que acuérdese y arrepiéntanse, desgraciados, para que puedan tomar la cena del Señor. Dios no nos llamó en la cena del Señor a acordarnos de nuestros pecados. A ver cuál se nos había olvidado, viejo. No, Dios no va a perder el tiempo con nuestra mala memoria. Cristo quería que cuando Él dijo que discernamos correctamente, no es discernir desde nuestra propia óptica, sino a través de la revelación del Espíritu Santo, podamos discernir la sangre y el cuerpo de Cristo. Y a través de ese discernimiento, recibir la revelación que trae el poder de salvación, que trae el poder de santificación, que trae el poder de la justificación y trae el poder de la sanidad. Así que los invito a que sigamos compartiendo la verdad de la cena del Señor y al final espero que puedas tener una copa de vino y un trozo de pan para juntos como comunidad poder hacer memoria de lo que Cristo es. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo hoy, memoria de lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. Amén. Y la idea de Dios es compartir con nosotros espiritualmente y físicamente. Amén. Primeramente nos creó a su imagen y a su semejanza. Y nos creó a su imagen y a su semejanza porque en el corazón de Dios estaba que nosotros tuviéramos una relación con Él. Amén. Una relación espiritual y una relación física. Una relación en la cual podemos vernos, podemos interactuar. Ese era el deseo de Dios y ese fue el quebranto o la caída que ocurrió en Edén cuando Adán y Eva pecaron. La luz del Nuevo Testamento es que Cristo ha conquistado para nosotros esa relación nuevamente. Amén. Ha restaurado esa relación. Nos ha reconciliado con el Padre, dice Pablo en la epístola. Pero es tan hermoso ese nuevo caminar con el Señor que nosotros disponemos de una mejor relación. Amén. Y por eso dice el libro de Hebreos que tenemos un mejor pacto establecido con mejores promesas. Amén. Incluso que Adán y Eva, porque Adán y Eva tenían al Señor caminando con ellos en el jardín, pero ahora nosotros no solamente tenemos al Señor con nosotros, sino que vive en nosotros. Amén. El regalo que Cristo nos deja es el regalo del Espíritu Santo que viene a habitar en la iglesia. La iglesia es el templo viviente del Espíritu de Dios. Amén. Cristo entonces a través del Espíritu Santo
vive en nosotros. Él es la cabeza del cuerpo que el Espíritu Santo habita en este momento. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu que vivifica. Amén. Él es el Espíritu que da vida a lo que estaba muerto. Amén. Y es tan grande el amor del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Amén. Pero ¿cómo nos da vida? Porque nos hubiera podido dar vida como le hizo a Adán. Soplar en él y hacerlo vivir. Y de hecho, la palabra de Dios dice que Adán era un alma viviente. Sí. Pero Cristo es el Espíritu vivificante. Vivificante, aleluya. ¿En qué sentido somos diferentes? En que Él puso en nosotros el Espíritu vivificante. Aleluya. El Espíritu que da vida. Para traernos de muerte a vida. Traernos de oscuridad a la luz. Para traernos de la condenación al perdón. Amén. A una nueva relación con Dios en la cual hay paz, en la cual hay intimidad, en la cual hay gozo, alegría Y poder. y poder. Amén. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el poder que opera Hoy. en nosotros, los creyentes, y que habita en los creyentes. Es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que nos permite hoy decir Abba, Abba Padre, que es otra de las revelaciones que Cristo nos deja en el nuevo pacto. Porque antes Dios es el creador, Dios es Yahweh Rafa, el sanador, la paz, el pastor, la justicia, y todos estos nombres con los cuales se reconoce en el Antiguo Testamento, pero hoy es Padre. Amén. Y nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, dice la palabra de Dios. Somos hijos adoptados por los méritos de Cristo. Y como somos hijos, recibimos toda su herencia. Amén. Todas sus promesas. Somos hijos y no esclavos. El hijo en cualquier momento, el esclavo en cualquier momento, dice la palabra de Dios, que sale de la casa, puede ser despedido, pero el hijo nunca deja de ser hijo. Nosotros nunca dejamos de ser hijos. Su herencia es eterna. La palabra de Dios dice que hemos sido elegidos para recibir una herencia indestructible, inmaculada, inconmovible. Todos esos que son increíbles son para nosotros disfrutar. Amén. En esta época, en esta era, como decía Mimi, en esta nueva etapa de la gracia. Amén. El Señor, cuando abrió el libro de Isaías o el rollo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él menciona esta palabra, dice que para proclamar el año del favor del Señor. Ese es el año del favor del Señor, el que estamos viviendo. Y Él estaba citando a Isaías, y si nosotros leemos a Isaías, en el siguiente versículo dice, y para proclamar el día de la venganza del Señor. Pero eso no lo mencionó Señor Jesús cuando abrió el rollo. Él paró en el año del favor, pero no habló para traer el día de la venganza. No, aún no ha llegado ese día de la venganza. Y si notamos, el año del favor es más grande que el día de la venganza. El día de la venganza es solo un momento en la ira de Dios, pero el año es un tiempo maravilloso, que es todo este tiempo, la era mesiánica, Amén. La era en la cual podemos acercarnos al Señor por medio de Cristo y tener de nuevo esa perfecta e íntima relación. Esa identidad es la que nosotros debemos mantener, restaurar, reafirmar cada vez que compartimos la palabra de Dios. Y cada vez que compartimos la cena del Señor, cada vez que repetimos el evento que ocurrió aquella noche en que el Señor iba a ser entregado, cada vez que lo hacemos estamos recordando en sí, rememorando cómo Él conquistó para nosotros esta nueva identidad. Amén. Cómo Él selló para nosotros ese nuevo pacto de la gracia. ¿Y por qué lo llama el nuevo pacto? Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Uno diría, ¿cuál es el nuevo pacto en mi sangre? Pues le dio por decir esa frase. Pero si nosotros leemos el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que Moisés menciona la misma frase cuando está entregando la ley a su pueblo y los compromete a través de la sangre de un sacrificio, diciéndoles en Éxodo capítulo 24, esta es la sangre del pacto.
Éxodo, ¿dónde estoy? Éxodo 24, versículo 8. Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y les dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Y luego subió con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ujú. Y luego viene Jesús, siglos después, se reúne con sus discípulos la noche en que iba a ser entregado, ¿En qué palabra? en 1 Corintios 11, en donde Pablo nos recuerda el evento de la Cena del Señor o de la Eucaristía, como lo describe en la Iglesia Católica, se conoce como la Eucaristía. Y está correctamente dicho, porque Eucaristía quiere decir acción de gracias. Acción de gracias o también reconocer su gracia. Porque Amén. caris es gracia. Caritos es gracia, favor inmerecido. Y dice el apóstol en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias, lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y después de la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí está citando las palabras de Moisés. Nosotros quizás no entendemos, pero ellos que eran judíos, sus discípulos, que estaban en un ambiente judío, ellos entendieron. ¿Cómo así? Está citando lo que hizo Moisés, Ujú. pero está diciendo algo más. Está diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto ya no se hace a través de animales, de bueyes, corderos, palomas y otros animales parecidos, sino que se hace a través de la propia sangre de Jesús. La sangre del Cordero de Dios, quien fue elegido para llevar el castigo que no éramos nosotros responsables en ese momento de llevar. O mejor, el único que podía sufrir el castigo y pagar el precio que nosotros no éramos capaces de pagar. Amén. El Cordero de Dios, derramando una sangre perfecta como de un cordero sin mancha y sin defecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y esa es la idea que el Señor, o la voluntad de Dios, es que Él viniera a quitar el pecado, a derribar esa muralla, esa separación que había entre nosotros y el Señor. Nos trae perdón, nos trae redención y nos trae vida, pero también trae justicia para nosotros a través de la resurrección. O mejor, la resurrección, dice la palabra de Dios, es la confirmación de nuestra justicia. Amén. La justicia que es ahora ser perfecta y divinamente aceptables delante de Dios. Por eso, si hemos pensado alguna vez que nos falta algo o que tenemos que hacer muchas cosas para que Dios se agrade de nosotros, lo único que tenemos es tener fe, porque la fe es la que obra la salvación, y la fe es la que hace que nosotros seamos receptores del galardón de Dios, del premio de Dios. Y el premio de Dios es Cristo. El premio de Dios es que ahora estamos unidos a Cristo y Cristo está unido al Padre. Hay una perfecta unión como Dios lo soñó y como Mimi lo enseñaba. Volvemos al capítulo de Génesis en el cual estábamos unidos. Génesis 1, ¿verdad? Así es. Cada vez que tomamos este pan y bebemos esta copa, entonces estamos recordando cómo fue que Cristo pagó el precio, cómo fue que Cristo obtuvo para nosotros esta redención maravillosa. Y nos han enseñado muchas cosas alrededor de la Cena del Señor, como que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, que si no somos dignos entonces no podemos... Estamos en pecado. Y entonces, ¿qué es no ser dignos? No ser dignos es no pedir perdón, no ponernos a cuentas con Dios para que entonces podamos tomar la cena dignamente. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no significa tomar la cena dignamente. Porque si nosotros leemos aquí más adelante, dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y explica: por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque el que
come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros sabemos qué es lo que significa el sacrificio de Cristo, podemos comer libremente y sin tener ningún problema, porque sabemos que lo que Cristo hizo en el madero fue vencer el pecado y traer el regalo de la justificación para nosotros. Por eso es el que no discierne lo que ocurrió, está comiendo juicio, pues todavía se encuentra en juicio, todavía tiene condenación y juicio sobre él, porque no sabe qué es lo que está haciendo, no conoce lo que Cristo hizo. Y fuera de que debemos conocerlo, pues obviamente tenemos que creerlo, porque es la fe la que trae la salvación, es la fe la que permite que todo lo que Él conquistó se haga realidad en nosotros, que se active en nosotros. Luego no es por nuestras obras de nuevo, no es por los actos de contrición que podamos hacer en ese momento. Espérate un momento, me voy a tomar el vino, pero necesito acordarme de algo que hice esta mañana. Uy, espérate que me tengo que acordar de algo que hice hace 8 días y entonces tengo que pedir perdón y tengo que ser tomarlo dignamente o si no, algo va a pasar. Es entender que Cristo me limpió, que Cristo pagó el precio por mis pecados, que Cristo conquistó la justicia sobre mí, la que hace ahora que yo sea aceptado total y absolutamente. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Si nosotros no entendemos que el símbolo de la cena, el símbolo de la sangre y el símbolo del cuerpo es también sanidad, Amén. libertad, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por sus llagas, es decir, el cuerpo roto, fuimos sanados, entonces todavía podemos estar enfermos e incluso morir porque no discernimos exactamente lo que Él conquistó y lo que significa ahora disfrutar de esa relación con Él. ¿Y vas a decir algo? Sí, yo creo que una de las cosas más complicadas con las que uno batalla cuando está haciendo el discipulado no es porque la gente no aprenda, porque la gente se aprende un versículo bíblico, la gente se aprende una doctrina, la gente se alinea con la visión de una iglesia, pero lo más tenaz es ver que las personas creen que creen, pero no creen. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y de uno de los fundamentos de nuestra fe es la cena del Señor. Amén. Y el Señor dice, tan a menudo como lo hagan, háganlo en memoria de mí. La predicación es hermosa, es preciosa y podemos encontrar unos speakers maravillosos que manejan la escritura de una manera magistral, con un conocimiento oceánico, pero con una gota de revelación. Porque al momento que llega la cena del Señor, se hace un cortocircuito con la escritura. Y la revelación de la escritura no es mi condición. Esa ya la sabemos. La revelación de la escritura es la obra de Cristo. Toda la escritura se trata de la palabra. La escritura se trata de Cristo. Y cuando el Señor viene y con sus apóstoles, su manada pequeña, esto es como un multinivel, con aquellos que el Señor escogió en su voluntad soberana para empezar toda esta ola de la nueva enseñanza, la nueva visión, la nueva forma de ver cómo Dios se quiere relacionar con nosotros, porque esa es otra verdad, no es como yo ahora me relaciono con Dios, sino como Dios ahora se relaciona con nosotros. El Cristo lo hace a través de la cena del Señor. La cena del Señor marca un ahora. Ahora el Señor nos dice, ahora es a través de mi sangre. Así es. Reflejada o ¿cómo se dice eso? Simbolizada en esta copa. Él dice, símbolo de mi sangre, símbolo de mi cuerpo. Dígame dónde el Señor dijo
que era el símbolo de tu pecado, o era el símbolo de tu incompetencia, o era el símbolo de tu caída. No, el Señor no quiere que nosotros hagamos memoria de nuestra condición. El Señor quiere que hagamos memoria de quién es Él. Y por eso tomar la cena indignamente lleva a morir, porque no creyó. El Señor dice que para poder llegar a Él, la única condición es creer. La palabra de Dios dice, y encontraré fe cuando vuelva. Encontraré fe. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Los encontraré realmente creyendo? ¿Creemos? Esa es la cuestión. No es ser o no ser, sino creo o no creo. Y todos los días, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, tenemos la capacidad de decidir en vivir bajo nuestras circunstancias o decidir vivir bajo nuestra fe en Cristo Jesús. Y si la palabra de Dios dice que si tomamos dignamente la cena del Señor, esta acción, porque es un obrar, esta sí es una obra de fe. Tomar dignamente la cena del Señor es una obra de fe. Porque no estoy mirándome a mí, sino estoy mirando al que ahora habita en mí. Y al tomar el vino, estoy recibiendo esa transfusión divina de su sangre que me limpia y me lava de todo aquello que me ha contaminado, porque aún sigo en este mundo. Y cuando como el pan, recibo a través de esa memoria de su cuerpo latigado, lacerado, traspasado, y en sus llagas. Esto es un símbolo de las llagas de Cristo que llevó mi enfermedad. Si cuando tomamos la cena del Señor con discernimiento en la obra de Cristo, ahí hay poder. Hay poder, amén. El pastor el año pasado, todo el año nos llevó a través de la premisa o la frase que nos dio la visión para ese año en nuestra forma de orar. Y era, Señor, que podamos ser creyentes que creen. Y este año el Señor a través del pastor nos ha llevado a otra ancla de nuestra fe, que es creer, descansar y obrar. No obrar, mirar a ver cómo es que estamos creyendo y miremos a ver cuándo descansamos, sino el Señor ha puesto en el pastor enseñarnos a cada día decidir nuestra vida desde la fe que nos lleve a estar tranquilos y a obrar conforme a la sabiduría del Espíritu Santo. Y cuando les digo que la cena del Señor es una obra de fe, es porque la estamos tomando creyendo en lo que Cristo hizo, descansando en lo que Cristo hizo y obrando en lo que Cristo hizo. Amén. Ahí nada ha tenido que ver mi yo, mi pensar, mi pecado o mi condición. Amén. Que seamos creyentes que creen al momento de tomar la cena, para discernirla correctamente y recibirla correctamente. Porque el fruto de mi obediencia a esta fe lo tiene el Señor Jesucristo. Pero el fruto de mi desobediencia al tomarla sin creer verdaderamente, la asumo yo. Ahí dice, algunos están enfermos, algunos ya duermen. Entonces, mi amado, tomemos y hagamos la cena del Señor frecuentemente. Hazla con tus hijos. A mi esposo le encanta que nos sentemos, y esa fue nuestra primera forma de hacer iglesia con mi hija Estefanía y Memo, y era sentarnos a la mesa y hacer la cena del Señor. Así empezó esta iglesia. Entre los tres hacíamos la cena del Señor y le pedíamos al Señor que nos diera mayor revelación. Y es aquí, en la mesa, donde ha fluido la revelación del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a tomar la cena. Vamos a compartir el pan y el vino, y si tú tienes ahí en tu casa pan y vino, puedes servirlo ahora. Puedes agarrar el pan, un trozo de pan,
No importa qué pan. Aquí Toca sin gluten. acá sin gluten. Para que no nos siente pesado. Vino. Si te hace daño el alcohol, Juguito de uva. jugo de uva. Porque no se trata de si es o no jugo o alcohol, o si es pan, o si es galleta. Lo que se trata es recordar. Amén. Porque son símbolos. En realidad son símbolos de una realidad mucho más tremenda, que es el sacrificio de Cristo. Aleluya. La sangre que Él derramó, el cuerpo que Él entregó por nosotros. Y que sea también la oportunidad para cuando simbólicamente tomamos este vino y comemos este pan. ¿Dónde está Steffi? Que tú también. Ah, tú no puedes. Hoy. No está hoy. Que lo haga simbólicamente desde donde esté. Que cuando tomemos este vino y comamos este pan, también estemos pensando en que por sus llagas fuimos curados. Amén. Que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nuestras condiciones. Por eso es que discernimos perfectamente el significado para que haya sanidad y no sea lo contrario. Amén. Para que haya amén. libertad. Para que nuestra identidad que ha sido reafirmada durante todo este tiempo siga de esa misma forma. Amén. Afirmándose Y en lo que fruto. somos Amén. y dando fruto de lo que eres. Amén. Una nueva creación en Cristo. Amén. Eres un santo, eres un justo, eres perdonado y estás siendo transformado, santificado cada vez más de gloria en gloria como la imagen del Hijo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y anhelamos que tú vuelvas, Señor, que vuelvas por tu iglesia, porque anhelamos reunirnos contigo en esos cuerpos transformados, Señor, en esos cuerpos nuevos para disfrutar de los nuevos cielos, la nueva tierra Amén. y la vida eterna contigo. Amén. Por eso lo que yo recibí también se los transmito a ustedes, que la noche en que el Señor iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Sí, Señor. De la misma manera tomó la copa y después de haber cenado dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y ven pronto. Te anhelamos, Señor, anhelamos tu regreso, anhelamos nuestro encuentro contigo, anhelamos nuestros cuerpos transformados, anhelamos el disfrutar de tu presencia para siempre. Amén. Ese es mi perro. Les pido que se unan con nosotros para orar por una chiquita que se llama Sheila Matthew. Es alumna del colegio donde están mis hijas. Amén. Sufre de asma y el viernes colapsó en el colegio y está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos. Y somos un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Y quiero en este momento aprovechar para unirme con ustedes en oración, creyendo que a través de lo que hoy hemos conmemorado, la oración del justo puede mucho. Y nos unimos los justos, que somos los hijos del Señor, para orar por la salud y la sanidad de Sheila en el hospital, creyendo que en la cruz del Calvario el Señor tenía en su corazón, en su mente, la vida de esta pequeña, para hoy Amén. obrar Jesús. en el poder del Espíritu Santo, sanidad sobre el cuerpo de Sheila. Hoy nos unimos
como un solo cuerpo en Cristo Jesús para enviar esa palabra de sanidad sobre la vida de esta pequeña. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo sople aliento de vida en el cerebro de la niña, en sus neuronas, en sus células, en sus pulmones, en sus bronquios, en cada parte de su sistema respiratorio. Oramos en el nombre de Jesús para que la sangre de Cristo representada en este vino sea derramada sobre el cuerpo de ella y una transfusión divina en este momento se esté ejecutando en el nombre de Jesús, trayendo sobre cada parte de su cuerpo vida. Padre, hoy oro para que tu palabra que dijiste sobre aquella niña que estaba yacía muerta en esa cama, hoy la podamos declarar con el poder de tu Espíritu sobre la vida de Sheila y decirle: Sheila, levántate en el nombre de Jesús. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Padre, levanta, Señor, la vida de Sheila como una señal, Padre bueno, de tu poder, tu gracia y tu amor para con tu iglesia, Señor, para con sus padres y su familia, Dios mío. Clamamos por paz en el corazón para su mamá, para su papá, para sus hermanos, y oramos, Dios, para que a esta leve tribulación por la cual está pasando toda esta familia traiga un peso de gloria, de salvación, de revelación y de unidad en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor Dios mío. Y clamo, Señor, por la necesidad de cada uno de mis hermanos, de los que nos están viendo, Señor, y de los que nos verán en alguna otra ocasión. Clamo para que tu aliento sople sobre nuestros cuerpos en sanidad, Dios, porque es tu deseo que seamos sanos, Señor. Sana nuestra mente, sana nuestro cuerpo, Señor. Y permítenos, Padre bueno, ser mayordomos de esto, Señor, de nuestro cuerpo mortal, Señor. Padre, gracias. Porque hoy hemos entendido y creído, Dios, que tu sangre, Dios, era necesario que fuera derramada. Y tu sangre sigue hablando hoy en sanidad, en perdón y en bendición. Y tu cuerpo, Señor, no fue crucificado en vano. Tu cuerpo llevaba mi nombre clavado en esa cruz, Señor. El nombre de Sheila, el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, el nombre de cada uno de los que amo, Dios, para a través de esa cruz traer salvación, traer vida, Dios. Oro, Señor, para que en cada uno de nosotros levantes nuestra fe y podamos cada día ser creyentes que te creen. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Amén. Continuamos con la cena. Creyendo que hay sanidad, que hay libertad, Amén. y que su sacrificio es perfecto, Sí, sí. que su sacrificio es único y suficiente. Gracias. Y qué hermoso que fue a través de una cena, compartiendo con sus amigos. Cero religión. Cuando nos reunimos en la iglesia y compartimos, estamos compartiendo entre hermanos, celebrando a nuestro Salvador, celebrando a Cristo, nuestro Redentor. Y como tú recordabas, Él adereza mesa en presencia de los que nos angustian, Amén. Amén. porque somos sus hijos. Y el símbolo de la mesa quiere decir que somos herederos, Amén. que disfrutamos de su bendición, disfrutamos de su provisión, Amén. de su herencia, de sus regalos maravillosos que son eternos, imperecederos. Los invitamos a que nos volvamos a ver el domingo a las 11 de la mañana en el servicio de Resurrección. Y el otro miércoles en el estudio de mitad de semana. Gracia y paz para todos. Dios los bendiga.